Gracias por estarnos acompañando una noche más en la casa de Dios. Así que, como dijo el salmista, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y vamos a terminar, primero Dios, el tema que estamos tocando. La amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Así que vamos a Santiago capítulo 4. Versículos del 7 al 12. Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmuraba del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Señor, te damos gracias esta noche, Padre, por la oportunidad que nos das, mi Señor, de poder predicar. Oro, Señor, para que seas tú poniendo, Señor, en mi mente, en mi voz, en mi corazón, a través de tu Espíritu Santo, las palabras correctas, las palabras, Señor, idóneas, para poder predicar tu palabra con de nuevo, con autoridad. Háblanos al corazón, Señor, y que este estudio bíblico sea de edificación a nuestra vida y a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Como hemos venido predicando todos estos días, todos los jueves en el estudio bíblico de Santiago con respecto a la amistad con el mundo. En los versículos 7 y en el versículos 8 encontramos dos llamados de atención que Santiago le hace a la iglesia. Dos llamados de atención que Santiago le hace a sus queridos, a sus hermanos en Cristo, porque él está viendo conductas anormales dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, que cada una de esas conductas que los hermanos, que los creyentes están presentando o expresando en ese momento, están trayendo ¿qué? Dificultades al caminar de la iglesia. En nuestro tiempo, igualmente dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, que son las bases de las iglesias, muchos de nosotros estamos presentando momentos difíciles, oiga bien, dentro de la familia, dentro del negocio. ¿Por qué? Porque hemos hecho malas alianzas. Y esas alianzas muchas veces marcan nuestra vida, marcan nuestro testimonio y nos llevan a vivir una realidad que no es la que tiene que vivir un hijo de Dios.
Muchos de los problemas y dificultades que estaban pasando la iglesia en ese momento era porque se estaban dejando, oiga bien, contaminar por las cosas del mundo. Y a través de la epístola de Santiago hemos aprendido que las personas se habían enfocado más en ¿qué? En las cosas materiales, en las cosas que viene el ladrón, hurta, destruye y las quita de la vida del ser humano. Y habían perdido esa pasión, habían perdido ese amor por buscar ¿qué? Las cosas de Dios. Lo mismo que pasa en nuestros tiempos. Muchos de nosotros como creyentes, ¿qué pasa? Hemos perdido la pasión de buscar al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Y eso nos ha llevado ¿a qué? A lo que dice Santiago, a abrazar al mundo, a abrazar a la cherada, a abrazar a los cheros bolos, a abrazar a aquellos que andan en tranza, a abrazar todo aquello que no edifica mi vida personal y no va a edificar mi familia. Entonces Santiago en el versículo 7 y en el versículo 8, oiga bien, nos estuvo hablando y nos dijo: someteos. Y nos dijo: someteos a Dios y resistid al diablo. Y en el versículo 8 nos dijo: oiga bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué Santiago estaba tocando nuevamente estos temas que él ya había tocado anteriormente? ¿Sabe por qué? Porque en el versículo número 8, Santiago le dice a la iglesia: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces Santiago, oiga bien, le está diciendo a los creyentes que se sometan a Dios, que se acerquen a Dios, porque dentro de la iglesia Santiago estaba viendo personas de doble ánimo. Estaba viendo cristianos como lo que Pablo describe en la carta de Corintios, en la carta de Corintios, que se han enredado con los males o con las situaciones de ese momento. Entonces Santiago le está diciendo a la iglesia: someteos a Dios, acérquense a Dios. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Oiga bien, para que más adelante ustedes puedan vivir en una bendición plena. Pero ¿cuántos de nosotros, por abrazar al mundo, estamos viviendo en escasez en esta noche? Y la primera escasez que llega a la familia no es el pisto. La primera escasez que llega a la familia no es la falta de empleo. La primera escasez que llega a la familia no son los pleitos conyugales. La primera escasez que llega a la familia es la escasez espiritual. Y esa escasez espiritual es la que la iglesia la tiene sufriendo. Si soy un hijo del rey, ¿por qué voy a sufrir? ¿O no, iglesia? Si soy un hijo del rey, soy heredero del reino. ¿O no, iglesia? Soy heredero del reino. Y si soy un hijo del rey, soy un príncipe. Pero si soy un príncipe, ¿por qué vivo en escasez? Porque el primero que llegó a mi vida fue la escasez espiritual. Y es lo que Santiago le estaba diciendo a sus hermanos en Cristo: sométanse a Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de Dios el diablo va a huir. Porque solo a través del poder de
de Dios el enemigo, solo a través de Dios el enemigo va a huir de mi vida, va a huir de mi familia. Pero si yo vivo en una escasez espiritual, me va a atacar. Y el domingo anterior hablábamos de eso, que el león anda, el diablo anda como león. ¿Y sabe quiénes anda buscando? Anda buscando a los cristianos, a aquellos que nos llamamos cristianos, pero vivimos en una escasez espiritual. ¿Por qué? Por abrazar al mundo. Y Santiago nos dice en el versículo 7, nos da dos claros ejemplos para aquellos que abusamos de la gracia y nos volvemos pecadores compulsivos. Si Dios me perdona, entonces yo peco deliberadamente. Como sé que puedo venir delante del trono de la gracia del Señor y decirle: Señor, perdóname, Señor, ya no lo voy a volver a hacer. Pero el siguiente día sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque soy un pecador compulsivo. Y nos dice: limpiar las manos. Y aquí está lo de doble ánimo, lo que tocamos en el programa anterior. ¿Cuántos somos de doble ánimo? Y le voy a decir doble ánimo en las cosas espirituales. Hoy leemos la Biblia, mañana no. Hoy voy al culto, ya fui una vez, ya no voy a ir el otro domingo. Hoy voy a hacer mi altar familiar, mañana no lo hago, ni pasado. Hasta el siguiente lunes vuelvo a hacer el altar familiar. Y ese doble ánimo me va a llevar a qué, iglesia? A un enfriamiento espiritual, a perder el primer amor, a perder esa pasión que tengo que sentir. ¿Por qué? Por buscar las cosas de Dios. ¿A qué horas empieza el culto? ¿A qué hora ven? Los que vienen de trabajar, los que vienen de su trabajo, no hay problema. Pero aquellos que salimos a las 5 de la tarde, ¿va? ¿A qué hora empieza el culto? A las 6:30. ¿Los domingos a qué hora es? A las 10. Pero el culto se llena ¿a qué horas? A las 10:30. ¿Ah? Ya a las 10:30 están llenas las sillas. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido esa pasión. Aquello que cuando usted vino al Evangelio, cuando usted se hizo creyente, cuando usted dijo: hoy voy a recibir a Cristo, y usted lo hizo con una disposición de corazón, si el pastor le decía: váyase ya, hermano. ¿Y por qué viene tan temprano, hermano? Porque había una pasión. ¿A dónde está la pasión? ¿Qué mató esa pasión? ¿Sabe qué la mató? El doble ánimo, los pecados compulsivos. Pero Santiago nos habla de purificar. ¿De purificar qué? Nuestro corazón. ¿Y a través de quién lo podemos purificar? Del Espíritu Santo de Dios. Solo a través de Él se puede purificar el corazón del ser humano. A los hermanos que les estemos dando el discipulado les dijimos: Dios ha ocupado el agua muchas veces para purificar la tierra y para purificar ¿a quién? Al ser humano. Antes de los tiempos de Noé, la sociedad, el mundo, la creación de Dios se había ido tras dioses ajenos, se habían contaminado, habían abrazado todo lo que en ese momento había degeneración, había lesbianismo, había homosexualismo. Eso ya existe desde antes, hermano, no es hoy. ¿Y qué hizo Dios para purificar la tierra? Trajo la lluvia, trajo un diluvio. Y dentro de esa multitud que había, ¿a cuántas personas escogió? A 8 personas. No me puedo los nombres, tal vez de un par. Pero escogió a 8 personas. ¿Para qué, hermano? Para purificar la tierra. Y el agua es una
representación de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se quiere lavar, cuando usted se quiere bañar, ¿qué escoge? Va a agua limpia, agua cristalina. Si usted tiene un barril con agua vieja y usted el puño cabezonado porque no le echamos ni lejía y gran criadero de zancudos en su casa, ¿verdad? Y usted le quita el plástico negro que le ha puesto y va viendo la gran lata verde, ¿verdad? Se bañaría con esa agua. Usted está diciendo, Señor, purificar vuestros corazones. ¿En quién? En el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amada iglesia, dentro de la palabra encontramos 5 consejos que hemos visto en estos días. El número 1 dice que tenemos que someternos a Dios. Número 2, tenemos que resistir al diablo. ¿Cómo lo voy a resistir? ¿En quién? En Cristo lo voy a resistir. Entonces, si lo voy a resistir en Cristo, tengo que alimentarlo con la palabra. Porque el enemigo todos los días está inventando una para hacernos caer. Y si a usted, como dice el pastor general, no le está pasando ahorita, el enemigo está con sus secuaces haciendo ejercicio, hermano, para ver cómo lo agarra. Pero ¿cómo voy a resistir al enemigo? A través de la palabra de Dios. Y ahora decía un predicador, si usted quiere resistir al diablo, aprenda ese versículo con memoria igual que Jesús. Porque cuando Jesús fue tentado, ¿con qué le resistió al enemigo? Con la palabra de Dios, con la ley, con la Torá. ¿Cuántos versículos nos podemos nosotros? 4, hermano. Y con 4 cree que le vamos a hacer frente. Oiga bien, si el diablo conoce la Biblia, se la puede de memoria. Si no, vea, allá afuera andan bastantes asaltando. No, yo soy creyente. Decimos unos 10 versículos y los hermanos no se pueden, ¿no? Y los malos, los malacates que andan afuera, los pueden quitar todo. ¿Por qué, iglesia? Porque no hay un alimento. Porque yo leo el proverbio por salir. Y yo oro por salir. No hay convicción en mi oración. No hay una intimidad. No hay un acercamiento con Dios a través de mi oración. Entonces, ¿cómo le voy a resistir al diablo? También dice el número 3 que hay que acercarnos ¿a quién? A Dios. Nos dice también Santiago, pecadores, limpiad vuestras manos. Número 5, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Estamos cerrando, hermanos, el tema de la amistad con el mundo. Y dice, quien se convierte en un amigo del mundo, oiga bien, niega su vínculo con el Señor y con Cristo. Y en su infidelidad se hace culpable de romper el pacto con Dios. En el momento, oiga bien, que yo abrazo al mundo, yo estoy rompiendo mi relación con Dios. Y en ese momento que yo rompo la relación con Dios, hermanos, preparémonos, porque nos va a ir peor, como dijo aquel. Nos va a ir peor. Si ahorita va más o menos, ahora imagínense a romper ese vínculo con Dios. ¿Cómo le va a ir a mis hijos? ¿Cómo le va a ir a mi matrimonio? ¿Cómo le va a ir a mi cónyuge? ¿Cómo? No podemos ser al mismo tiempo amigos del mundo. Oiga bien, no podemos por
poner una vela a Dios y otra al diablo. No podemos. O sos Chana o sos Juana, pero no puede ser dos. ¿O no, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos cristianos habemos aquí al estilo varón Ashley, el que había en Massachusetts? Dios me lo bendiga, hermano. Salud tal por cual. Doble personalidad. Los bipolares que también tocamos en los capítulos anteriores. ¿Por qué, iglesia? Oiga bien, no podemos jugar a ser cristianos, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Entonces Santiago nos está diciendo: cambia tus actitudes, cambia tu manera de actuar, ya no te sigas contaminando, ya no sigas jugando, aquí voy al culto y mañana no. Ya no sigamos, mi amado hermano, teniendo una doble lengua. La misma que dice Santiago que ocupamos para bendecir al Señor, para cantarle, para clamarle, para pedirle, es la misma que yo ocupo. ¿Para qué? Para hablar mal de mi prójimo, para hablar mal de mi suegra, para hablar mal de mis suegros, para hablar mal de quién, de mis abuelos, para hablar mal de quién, de mis vecinos. No dice Santiago, tienes que ser creyente. O somos o no somos, hermanos. Oiga bien, si yo tengo esa doble vida, no es necesario nacer de nuevo. Hoy vine a predicar y mañana el pastor Chica allá en la discoteca andaba. Es un ejemplo, hermano. ¿Ah? Aquí diciéndoles a ustedes, no tengan doble vida, hermano. Mire Santiago cómo nos agarra. Y mañana yo ahí echándome el danzón. No podemos. ¿Y qué dice Santiago? No podemos poner una vela a Dios y otra al diablo. Quien quiere ser amigo del mundo, oiga bien, se convierte efectivamente en enemigo de Dios. No es un juego. No es que si tal vez automáticamente me vuelvo un enemigo de Dios. Y a través del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 21 al 22, vemos la historia del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 22. Ahí va a aparecer aquellos que lo quieran subrayar también. Y así como Santiago nos exhorta a que nos acerquemos a Dios, mira lo que le dice Elías al pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y vos sos creyente. De vez en cuando voy a la iglesia. Hey, ¿para qué vos vas a la casa de oración? He ido a visitarlo un par de veces. Hey, ¿a vos te he visto en la iglesia? ¿A vos te he visto que andas con una Biblia? No, hombre, un paquín era. ¿Cómo se quedó el pueblo? Y el pueblo no respondió nada. ¿Saben por qué? Porque sabían que habían abrazado a los dioses ajenos. Y dice el 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Y a esos 450 profetas de Baal, Dios los consumió. Lea el capítulo 18 de Primera de Reyes en su casa. Y ahí va a ver lo que Dios hizo con quién, con esos profetas. Y hasta ese momento el pueblo se rindió delante de Jehová. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ahí búsquelo, iglesia. Estamos cerrando el tema, la amistad con el mundo. Mateo 6:24, pues lo busquen en su Biblia, aparecerá en la pantalla, pero para que lo subrayen. Y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas del mundo están contaminadas. Y cuando yo primero busco las riquezas, me voy a quedar atrapado en ese mundo. Entonces Santiago dice: mejor buscar las cosas espirituales, acercándote a Dios, sometiéndote a Dios, no siendo de doble ánimo, sino siendo un cristiano con un buen testimonio. Santiago es un llamado poderoso a sus lectores y oyentes a humillarse si se acercan a Dios en verdadera humildad, y Él se acercará, dice, a ellos. Pero la forma de hablar de Santiago en los versículos del capítulo 4 del 1 al 10 es igual al estilo de profetas del Antiguo Testamento. Y Santiago, el llamado de atención que trae la iglesia es que no podemos seguir adorando a este mundo. Si las consecuencias que estamos viviendo es por abrazar al mundo, humillémonos delante de Dios. Oiga bien, no esperemos que Dios nos humille. ¿Vale? Ayer decía el pastor: si querés ver la solución en tu vida, bajate del trono y poné a Dios en el trono. A veces no recibimos, decía, porque nosotros creemos que somos los dioses, cuando el que debería estar en el trono, ¿quién es? Es Dios. Y Santiago nos está diciendo: mejor humíllate tú, porque si caemos en las manos de Dios, ay, hermano, nos va a llevar la que no nos trajo. Si no, lea al profeta Joel, léalo en su casa, profeta Joel. Los enemigos llegaron como langostas. ¿Y qué es lo que hace una langosta? Se come todito, hermano. Todos los sembrados, todos los palos de olivo, todos los viñedos, todita la producción agrícola del pueblo de Israel se terminó. ¿Por qué? Porque cayeron en las manos de Dios. Entonces, si no había fruto, si no había pasto, ¿cuál era el siguiente paso? Que se murieran los animales. Y después que se murieran los hermanos, ¿qué iban a venir? Iban a venir pestes. Y si no llueve, iba a haber ¿qué? Sequía. Entonces, como dice Santiago, evítate la fatiga, hombre. No caigas en las manos del Señor. Humíllate, humíllate y reconoce que solo en Dios hay victoria. Vamos a ir a Zacarías, profeta Zacarías. Ahí busque Zacarías capítulo 1, versículo 3.
Zacarías capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra de Dios. Ahí va a salir en pantalla. Dice. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién hizo esa recomendación? Zacarías. ¿Hace más de cuánto tiempo? Más de 1000 años. Malaquías 3:7. Malaquías 3:7. Malaquías está antes de Mateo. Es el último de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y dice la palabra: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos a Dios? En su palabra, en la oración, en la intimidad, en la comunión, en la fidelidad, en la lealtad, en un buen testimonio, en ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para estar cerca de Dios. Santiago nos da las recomendaciones en los primeros versículos del capítulo 4 para no sufrir lo que menciona en el versículo 9. Afligidos y lamentad y llorar. O sea que si yo no me acerco a Dios, si yo sigo viviendo mi estilo de vida, sigo haciendo de mi cristianismo lo que yo quiero, como creo que es, ¿saben lo que dice? Vuestra risa se convierte en lloro. Ese que andamos, hasta andamos cantando en el mar, la vida más sabrosa, con la cerveza, con el traguito, con el coquito con piquete, vaya, usted en la playa, en el malecón, ¿verdad? Bailando con los hermanos Flores, ¿verdad? Pero no con los que vienen a cantar aquí, sino con los del mundo. Que dice, iglesia, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿verdad? Así es. Como estamos muchos con las cosas de fuera, sin nada, le hemos perdido el sentido a la vida, le hemos perdido el sentido a nuestro cristianismo. Pero para que no pase eso, ¿qué dice Santiago? Humillados delante de Dios y Él os exaltará. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? En esta noche, amada iglesia, ya no seamos amadores del mundo, seamos amadores de Dios, porque solo en Él somos más merecedores. Den un buen aplauso, Señor, en esta noche. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.